Seguimos entonces con las infecciones que ocurren a nivel del tracto respiratorio. Las infecciones del tracto respiratorio constituyen un capítulo importante de la patología clínica, por la frecuencia con la que se presentan y la elevada mortalidad que alcanzan. Su clasificación ecológica no es práctica por dos razones básicas. En primer lugar, la propiedad que tienen todos los microorganismos que producen enfermedades respiratorias de originar diversos cuadros clínicos. Y en segundo lugar, porque los mismos cuadros clínicos pueden deberse a diferentes agentes etiológicos. Por esta razón, en este caso se adoptó la clasificación por síndromes clínicos. Entre las infecciones de las vías respiratorias superiores tenemos la rinitis, faringitis, sinusitis, laringitis y epiglotitis, con sus correspondientes combinaciones como rinofaringitis, faringoamigdalitis, laringotraqueitis, entre otras. Ahora bien, cabe destacar también que por contigüidad anatómica, por lo general, junto con estas infecciones se estudian las infecciones a nivel del oído medio, es decir, las otitis. Y en el tracto respiratorio inferior, las infecciones que suelen ocurrir son la traqueitis, bronquitis, bronquiolitis, neumonía, abscesos, empiema, tuberculosis pulmonar y la popular enfermedad de esta época que es la COVID-19. Ahora bien, debemos destacar que a nivel del tracto respiratorio superior existe flora normal, a diferencia del tracto respiratorio inferior que en condiciones normales es estéril. Ahora bien, las infecciones que cursan a nivel de las vías del tracto respiratorio superior por lo general tienen una causa primaria de origen viral en un 85%, correspondiendo apenas un 15% a las de origen bacteriano. Cabe destacar que las infecciones respiratorias agudas tienen una frecuencia muy elevada en todas las edades y que constituyen el principal motivo de consulta en todos los países y en todos los estratos socioeconómicos, siendo más frecuente en los niños menores de 5 años y también en los ancianos, y particularmente en condiciones de hacinamiento. También tienen una variación estacional, siendo más comunes durante el invierno. Vamos a hablar ahora de cada una de las infecciones, de las más comunes que ocurren a nivel de las vías respiratorias superiores. Y la primera de ellas es la rinofaringitis. La rinofaringitis suele comenzar con estornudos, rinorrea hialina, sensación de cosquilleo y dolor en la faringe, congestión y edema de la mucosa nasofaringea, enrojecimiento de las conjuntivas y epífora. Todo esto acompañado de fiebre, mialgias, artralgias, cefaleas y anorexia. Tenemos también los cuadros de faringitis, que como su nombre lo indica, hay una inflamación por infección a nivel de la faringe. Generalmente hay fiebre de intensidad variable, mialgia, artralgia, anorexia, cefalea, igual sensación de cosquilleo a nivel de la faringe y un dolor que puede ser tan intenso que impida por completo la deglución, en cuyo caso el paciente no come nada, ¿ok? Hay adenopatías cervicales muy dolorosas y puede presentarse acompañado con amigdalitis, que viene a ser la infección con inflamación de las tonsilas o amígdalas. Y por lo general puede haber, en los casos de amigdalitis, se puede dar cuando es de origen, sobre todo cuando es de origen bacteriano, se puede dar la presencia de exudados en parche o placas blancas, que son característicos de estas infecciones. También puede haber tos y síntomas nasales como descargas mucopurulentas. Como pueden observar, tanto en los casos de faringitis
como los de amigdalitis y faringoamigdalitis. La faringe se observa hiperémica, edematosa y también puede presentarse ronquera. Tenemos también los cuadros de difteria. La difteria es una infección aguda y grave que afecta la nariz y la garganta y que es provocada por un bacilo gram positivo, que es el Corynebacterium diphtheriae. Afortunadamente, la frecuencia de esta enfermedad había disminuido muchísimo al punto de considerarse prácticamente controlada debido a la vacunación generalizada contra la enfermedad, que es el mejor método de prevención. Sin embargo, debido a las malas políticas de salud de los gobiernos, sobre todo en este país, hubo problemas con los esquemas de vacunación y lamentablemente en los últimos años hemos visto un resurgir, una reemergencia de la difteria, que causó mucho revuelo dentro de la sociedad, ¿ok? Ahora bien, esta enfermedad cursa con dolor de garganta, ronquera, adenopatía cervical, dificultad para respirar o hay una respiración rápida, hay secreción nasal, fiebre, escalofrío, malestar general y lo más característico, o sea, lo que caracteriza a esta infección es el desarrollo, la aparición de una membrana gruesa y de color blanco grisáceo que va a recubrir la garganta y que le impide la respiración al paciente. Esto es producido por las cepas toxigénicas de Corynebacterium diphtheria. O sea que no toda cepa de la bacteria es capaz de producir la enfermedad. Tenemos también la sinusitis. La sinusitis consiste en la inflamación de los senos nasales, ¿ok? Y cursa con rinorrea mucopurulenta retrofaringea con tos que es predominantemente nocturna y que por lo general aparece 7 días de evolución después de que el paciente ha tenido una rinofaringitis. O sea que aparece por lo general como una complicación de una rinofaringitis. También pueden haber los mismos síntomas de todas las infecciones respiratorias que hemos mencionado, pero debemos adicionar el dolor retroocular y en la región de los senos afectados, producto de la obstrucción nasal. Otra de las enfermedades más comunes a nivel mundial es la gripe o resfriado común. Esto es producido por diversos tipos del virus de la influenza y es una infección respiratoria que normalmente afecta la nariz y la garganta. Generalmente es de curso benigno, tiene los mismos síntomas inespecíficos y generales que hemos mencionado para las otras enfermedades o infecciones respiratorias, mejor dicho, pero puede llegar a complicarse y producir infección a nivel de las vías del tracto respiratorio inferior, como por ejemplo bronquitis, neumonía, pero también puede producir otros cuadros más graves como miocarditis, encefalitis, mioxitis, rhabdomiólisis, etc. Y tenemos también la otitis, que decíamos que por contigüidad anatómica con las regiones de los senos paranasales lo contábamos como parte de las infecciones respiratorias superiores, a pesar de que el oído no tiene nada que ver con la respiración, ¿ok? Cuando hablamos de una otitis, hablamos de una inflamación a nivel del oído, generalmente es producto de una infección, ¿ok? Y puede cursar, mejor dicho, cursa con un dolor súper intenso, fiebre y trastornos auditivos. Ahora bien, a nivel del tracto respiratorio inferior, entonces tenemos otro espectro de infecciones, como por ejemplo la traqueitis, que consiste en una infección aguda de la tráquea que generalmente ocurre en los niños menores de 5 años y por lo general es de origen bacteriano. Tenemos también las bronquitis. Las bronquitis no son más que la inflamación del árbol bronquial, es decir, de los bronquios, y pueden afectar tanto a personas adultas como a niños. Y pueden tener una etiología viral o una etiología bacteriana.
y presentarse en forma crónica o en forma aguda. Se presentan con los mismos síntomas de una infección respiratoria alta, solo que en estos casos hay incremento de la tos, hay ardor o dolor retroesternal, hay una sensación de opresión, de ahogo, de dificultad respiratoria leve y en el 50% de los pacientes la tos es productiva, es decir, que producen esputo. Cuando existe inflamación y edema con necrosis de las células epiteliales que recubren a las vías inflamatorias, a las vías respiratorias pequeñas, y hay incremento en la producción de moco y también hay la aparición de un broncoespasmo, ¿okay? Hablamos entonces de una bronquiolitis y por lo general corresponden al primer episodio de sibilancia, es decir, de los piticos, los ruiditos respiratorios que se escuchan en niños menores de 24 meses y generalmente también tienen una etiología viral. Una de las infecciones respiratorias de bajas más importantes es quizás la tuberculosis. La tuberculosis es producida por una micobacteria, que es el Mycobacterium tuberculosis. Generalmente afecta a los pulmones, que es la forma clínica de presentación más común. Sin embargo, ya puede afectar otros órganos y presentarse en forma extrapulmonar. Tiene una alta tasa de mortalidad que puede alcanzar al 70%, a pesar de que la enfermedad es completamente curable. Sin embargo, en la actualidad es considerada como un problema de salud pública mundial que se ha visto favorecido en su incremento por el aumento en los números de casos de VIH, SIDA y también por las condiciones de desnutrición o malnutrición en algunos países del mundo. Tenemos también, no podía dejar pasar, a la infección por el SARS-CoV-2, es decir, por el coronavirus 2, y la pandemia que actualmente nos afecta, que es la COVID-19, que es la enfermedad infecciosa producida por el coronavirus y que por haber comenzado a fines del año pasado, entonces se denomina COVID-19. Originalmente se pensaba que el principal foco de la infección era una neumonía, pero se ha demostrado que uno de los principales mecanismos de patogenicidad que utiliza este virus, además de producir el cuadro respiratorio, es que actúa produciendo cuadros de coagulación intravascular diseminada, es decir, que produce alteraciones en el medio, en el sistema circulatorio, sobre todo afectando a la parte de la coagulación, pudiendo conducir con frecuencia a la muerte, producto de casos de embolia pulmonar. Como consecuencia de una infección pulmonar por un determinado microorganismo, una vez que éste alcanza el pulmón, puede ganar acceso hacia el espacio pleural, que normalmente es estéril, ¿ok? Mediante una especie de canal o pasaje anormal, que es lo que se conoce como fístula, y de esta manera el paciente puede desarrollar lo que conocemos como un empiema, que es la presencia de pus en la cavidad pleural. O sea, aquí vemos la foto donde esto es lo que ocurre en el espacio pleural normal, ¿ok? Y vemos entonces lo que ocurre cuando el paciente desarrolla un empiema pleural. Vemos que este espacio pleural, que normalmente estaba vacío, ahora, o que contenía líquido pleural, pues ahora está presentando una acumulación de pus, que la ven acá representada de color amarillo. Además de esto, una vez que se forma este exudado purulento, además esto puede evolucionar, es decir, se puede encapsular y conducir a la formación de un absceso pulmonar, así como hablábamos originalmente de las infecciones del sistema nervioso central, que hablábamos de los abscesos cerebrales. Aquí se puede dar el mismo caso, pero es a nivel de pulmón.
Para culminar entonces con las infecciones respiratorias, vamos a mencionar los posibles agentes etiológicos y tenemos que pueden ser tanto de origen bacteriano, viral, como por parásitos, como por hongo. Dentro de las bacterias tenemos a los estreptococos beta hemolíticos, a Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, Moracella catarrhalis, Corynebacterium diphtheriae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia psittaci, Mycobacterium tuberculosis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Bordetella pertussis, Legionella pneumophila, Coxiella burnetii y Francisella tularensis. Dentro de los virus tenemos el virus respiratorio sincicial o sincitial, como ustedes le quieran decir, los virus de influenza A y B, parainfluenza, rinovirus, Epstein-Barr, Coxsackie, adenovirus, metaneumovirus, citomegalovirus, herpes simple, sarampión, rubiola, los subtipos de la gripe aviar AH5N1, AH7N9, AH9N2, la gripe porcina con los subtipos AH1N1 y AH3N2, el virus del SARS o el síndrome severo respiratorio agudo. Tenemos también el MERS, que es igual pero en el Medio Oriente, y nuestro amigo más reciente, el coronavirus, el SARS-CoV-2. Tenemos también entre los parásitos Ascaris lumbricoides, Toxocara canis, Toxocana catis, Necator americanus y brasiliensis, Ancylostoma duodenale y caninum, Strongyloides estercoralis, Trichinella spiralis, Buchereria bancrosti, Brugia malayi, Tirofilaria igmitis, Natostoma spinigerum, Schistosoma manzoni, Hematobium japonicum intercalatum, Paragonimus westermani, africanus y caliensis, Echinococcus granulosus y multilocularis, Taenia solium, el complejo entamoeba histolítica dispar Moskovsky, Plasmodium falciparum, Pneumocystis carini, Toxoplasma gondii, Leishmania donovani, y entre los hongos, muchos de los que ya hemos mencionado previamente, como especies de Aspergillus, Fusarium, Zygomycetes, Blastomyces, Histoplasma capsulatum, especies de Pneumocystis, de Cryptococcus, de Rhizopus, Mucos, Rhizomucos y Cándida.